Reciban un cordial saludo de los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Realizaremos una entrevista a quienes los conformamos son Erika Chimbo, Naidelin Bonilla y mi persona, Emily Espinosa. El objetivo de la entrevista es analizar y comprender el concepto de las finanzas naranjas. Nos encontramos con el economista Fabián Fonseca, quien nos dará a conocer sobre el tema. Empezaremos con la entrevista, ya que realizaremos una Hola, muy ronda de buenas preguntas. tardes. Un cordial saludo hacia ustedes. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunos conocimientos. Economista, muy buenas tardes. Una pregunta, ¿qué son las finanzas naranjas y por qué son importantes en la economía actual? A ver, para poder hablar nosotros de las finanzas naranjas o de la misma economía naranja, hagamos un poquito de historia. Este concepto aparece primeramente con John Hawkins y posteriormente el Banco Internacional de Desarrollo es quien da a conocer exactamente a qué se refiere la economía naranja. Este concepto fue impulsado por el Banco Internacional de Desarrollo haciendo referencia a las economías creativas, a la creatividad. Incluso se creó un libro vinculado a la creatividad. Por tanto, la economía naranja está vinculada con la creatividad, con la innovación, con el tratar de crear cosas nuevas con la finalidad de que impulsen el desarrollo. En este ámbito, por tanto, lo que se busca es tratar de patentar, de crear nuevos productos en función de las ventajas comparativas que tiene la gente y que va creando en la sociedad. En este sentido, hay que entender muy bien que las ventajas, existen ventajas absolutas y existen ventajas comparativas. Ventajas absolutas son aquellas que son innatas de las personas o aquellas que son innatas de los territorios. Pero al nosotros hablar de la economía y de las finanzas, en este caso naranjas, hablamos de las ventajas comparativas, es decir, aquellas que se va creando a partir de la creatividad de la gente, a partir del conocimiento de la gente. Son estas las que permiten a los territorios irse desarrollando en la actualidad y no solamente estar dependiendo de los recursos primarios que tiene cada uno de los territorios. ¿Cómo se relacionan las finanzas naranjas con la cultura y la creatividad? Nosotros hablamos de la creatividad y al hablar de la creatividad estamos haciendo referencia a la generación de cosas nuevas y por tanto, ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Por muchos años han existido territorios donde han renegado de su cultura, es decir, no han estado conforme con sus antepasados. Y en la actualidad, ¿cuál es la tendencia? Tratar de promover la cultura, tratar de promover el turismo a través de recordar qué es lo que hemos tenido en nuestros antepasados. Por esa razón es que incluso se crea parques temáticos, se crea el folclore, se crea el arte con la finalidad de impulsar nuevamente nuestras raíces para que la gente entienda desde el enfoque cultural, trate de ir entendiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos y a partir de eso tratar de ir innovando para crear en este caso nuevos escenarios y nuevos polos de desarrollo. Parte de esta cultura, por ejemplo, es el revalorizar nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir, nuestra forma de alimentarnos. Entonces, todo esto aquí ha conllevado a que se trate de crear, en este caso, escenarios temáticos, los cuales sirvan para que las nuevas generaciones tiendan a consumir esos productos y entendiendo a la vez la importancia que ha tenido nuestra cultura y esta cómo se ha ido desarrollando en el transcurso
en el transcurso de la historia y esta cómo la podemos proyectar a futuro con las nuevas innovaciones, obviamente, que tenemos. ¿Cuáles son los principales componentes de las finanzas naranjas? Cuando nosotros hablamos de componentes de las finanzas naranjas, debemos tomar en cuenta lo siguiente. A las finanzas nosotros podemos irle generando varios apellidos, digámoslo así, o varios adjetivos, pero cuando hablamos de las finanzas naranjas, los vamos generando adjetivos vinculados a lo que es el arte, a lo que es la cultura. Por ejemplo, tenemos el área de los audiovisuales, el área de la cultura, el turismo cultural, son los pilares fundamentales en los que se fundamenta la generación de la economía naranja. Entiéndase bien que todo lo que es creatividad está vinculada a la economía naranja. Y entiéndase bien también que la economía naranja, las mismas finanzas naranjas, es un término nuevo que que está en pleno boga. ¿Por qué razón? Porque lo que se busca es tratar de impulsar a través del arte, a través de la cultura, a través de la innovación, de las nuevas tecnologías que tenemos en la actualidad, con la finalidad de que esto se dinamice en el mundo y tratar a través de estos escenarios atraer nuevos consumidores de nuestros productos. ¿Me, me podría ayudar? ¿Qué sectores se considerarían parte de las economías naranjas? A ver, para esto la economía naranja no tiene un límite. La economía naranja es producto de la creatividad. Y la creatividad depende mucho de la educación de la gente. La creatividad depende de la forma como la gente comienza a investigar. En este sentido, entonces, no existe un límite para decir en un lugar específico puede generarse la economía naranja. La creatividad está en toda parte, en todo momento. Por ejemplo, parte de esta misma economía naranja es esta entrevista que estamos teniendo al momento utilizando las tecnologías innovadoras que existen, lo cual que ha permitido que incluso los negocios ahora se puede realizarse de una manera virtual, ¿no? Y no sea necesario que estemos de una forma presencial para poder estar poniéndonos en contacto. Y como última pregunta tengo, ¿cómo se mide el impacto económico de las finanzas naranjas en el país? A ver, el impacto económico siempre se mide a través del Producto Interno Bruto, ¿sí? Y el hecho que nosotros vamos a medir el Producto Interno Bruto, existe tres formas de medir: por el método del ingreso, por el método del gasto y por el método del valor agregado. Y cuando nosotros hablamos de la economía naranja, de las finanzas naranjas, estamos haciendo referencia, les decía, a la creatividad. Un ejemplo, la creatividad en torno al turismo. Entonces, cómo puedo medir los ingresos? Los ingresos generados por algún producto innovador vinculado al turismo. Entonces, esa sumatoria de ingresos me permite a mí saber cuánto se ha generado de dinero producto de haber innovado, de haber creado algo nuevo para poder ofrecer a la sociedad. Y la sumatoria de todos esos procesos de innovación que existe en un territorio me daría el Producto Interno Bruto general. Muchas gracias, economista, por tomarnos en cuenta y ser partícipe de esta ronda de preguntas.
Muchísimas gracias por su participación, compañera Emily. Muy buenas tardes, economista. Es un gusto tenerlo aquí presente en esta pequeña entrevista de manera educativa. Continuando con la entrevista, eh, quisiera que nos ayude con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la economía naranja en la actualidad? Los retos que enfrenta la economía naranja y que enfrenta la sociedad en sí están vinculados a la educación, porque la educación es la que nos permite a nosotros estar constantemente investigando. La educación nos permite a nosotros estar constantemente innovando y estar constantemente creando, utilizando eh, las herramientas, utilizando la cultura, utilizando la información que tenemos de años atrás y estar tratando de innovarla para crear cosas nuevas y proponer a la sociedad. Entonces, los retos que tiene en este instante la economía naranja es tratar de transmitir a la gente la importancia de ir creando cosas nuevas a partir de lo que ya existe, ¿sí? Y esa innovación nosotros cómo lo podemos ir creando, cómo comenzamos a imaginar. Cuando constantemente estamos nosotros alimentando nuestra capacidad intelectual con la finalidad de tratar de ser visionarios, de mirar mucho más allá de lo que los demás pueden ver. El mirar más allá de lo que los demás pueden ver, hacia dónde nos conlleva a crear cosas nuevas, a tratar de inventarnos cosas con la finalidad de que exista consumidores de ese producto. Además de eso, otro reto que nosotros tenemos es que quienes son los creadores o los inventores de productos nuevos también tiendan a entender que para poder ofrecer un producto en el mercado es necesario conocer estrategias de mercadeo, conocer también formas de manejar las finanzas con la finalidad de crear negocios sostenibles. Con su opinión economista, ya que al hablar de las finanzas naranja, que es rodeada por la creatividad, esto se enfoca mucho lo que tiene que ver desde la niñez. Es muy fundamental implementar más conocimiento de las finanzas naranja en las instituciones educativas, ya que es crucial para la preparación de los futuros profesionales en gestión de sus proyectos creativos. Continuando con la entrevista, eh, ¿qué oportunidades existe para emprendedores en el ámbito de las finanzas naranja? Dentro de esto tenemos que tomar en cuenta que de cierta forma el arte y la cultura, la innovación ha estado un poco dejada de lado en nuestro país. Sin embargo, lo que siempre se está buscando como parte de las políticas nacionales es que exista una política enfocada a impulsar este tipo de actividades. Para ello, lo que es necesario es que exista unas políticas expansivas vinculadas a la economía naranja. ¿A qué me refiero con esto? Que sea necesario que para impulsar el arte, la cultura, exista tasas de interés preferenciales, es decir, bajas, a través de los cuales las personas que están impulsando tanto el arte, la cultura, la creatividad, la innovación, puedan acceder a créditos mucho más bajos para poder impulsar sus ideas y poder realizar inversiones. ¿Esto qué es lo que va a generar? Va a generar al mismo tiempo que ellos puedan ofertar un producto y a su vez también va a promover que se generen fuentes de empleo. Bueno, la siguiente pregunta es bastante relacionada con la anterior. ¿Cómo pueden apoyar las políticas públicas al desarrollo de la economía naranja? Bueno, dentro de esto, como decía anteriormente,
las políticas públicas, como es de vuestro conocimiento, las crea el Estado. Y el Estado, independientemente de la tendencia ideológica que tenga de izquierda o de derecha, siempre debe enfocarse en tratar de promover el desarrollo humano, en tratar de generar bienestar para la sociedad. Y una forma de generar bienestar para la sociedad es creando fuentes de empleo. Pero para que existan las fuentes de empleo, es necesario que exista la oferta de productos. Y una forma también de crear oferta de productos es a través del impulso de las finanzas naranjas, a través del arte, de impulsar la cultura, de impulsar la creatividad en todo el ámbito, ¿no? Y a su vez también de tratar de impulsar las inversiones en estas áreas, porque es la única forma que con la inversión en estas áreas para tratar de impulsar la economía naranja. Tómese en cuenta también que es fundamental educar al ser humano, porque de nada nos sirve a nosotros que vayamos a impulsar el arte y la cultura, pero que no exista demandante, es decir, que no exista gente que demande, por ejemplo, de una obra de teatro, que no exista gente que le guste ir a ver un concierto de una sinfónica. Entonces, de nada sirve que nosotros impulsemos la economía naranja o que creemos un emprendimiento de economía naranja si no existe quien demande sus productos. Entonces, para eso también dentro de las políticas públicas es necesario fomentar la educación en la gente en todos los niveles, porque la educación obviamente nos cambia la mentalidad de poder apreciar todos los escenarios en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito institucional. Concuerdo con su criterio economista, ya que es importante priorizar los recursos de nuestro gobierno al momento de crear un entorno favorable para la capacitación de los actores de este sector, para promover la diversificación cultural con las que cuenta nuestro querido Ecuador y aparte de eso, de esta misma manera, apoyar a la economía naranja. Continuando con la siguiente pregunta, saliéndonos un poquito más de nuestro Ecuador, ¿me podría ayudar con un ejemplo de los países que han implementado con éxito las finanzas naranja? A ver, finanzas naranjas, yo les decía, el Banco Internacional de Desarrollo lo relaciona con lo que es la creatividad. John Hopkins lo vinculó con lo que es la creatividad. Y dentro de la creatividad hablamos de la creatividad vinculada al arte, vinculada a la cultura. Ejemplo de éxitos de finanzas naranjas. Todos alguna vez hemos visto la serie mexicana La Rosa de Guadalupe. Eso es un ejemplo de finanzas naranjas. Todos alguna vez deben haber visto La Casa de Papel, que lo impulsa en este caso, es un impulso de arte audiovisual que lo realizaron desde España. Entonces, es un ejemplo exitoso de finanzas naranjas. A su vez, todos alguna vez hemos escuchado, por ejemplo, de la comida mexicana. El impulsar la comida mexicana están impulsando el arte de ellos, la cultura que ellos tienen. Y de la misma forma, por ejemplo, sin irnos a nivel internacional, también podemos nosotros hablar a nivel local. E incluso me atrevo a decir que hablando de economía naranja, podemos hablar, por ejemplo, en el caso del Cantón Baños de Aguasanta, donde que sí existe economía naranja. ¿A qué me refiero con esto? Que se ha ido innovando, creando cosas nuevas a partir de los escenarios naturales existentes que vienen a ser ventajas absolutas propias del territorio. Se ha creado cosas nuevas con la finalidad de que la gente pueda apreciar mejor los distintos escenarios, con la finalidad de impulsar la cultura y los distintos territorios existentes ahí para poder tener una mejor visualización desde el enfoque del turismo.
Es muy cierto, Baños de Agua Santa desempeña la economía creativa a través de sus actividades deportivas, culturales, que atraen a turistas, no solamente de ámbito nacional, sino internacional. No es para nadie un desconocimiento que Baños de Agua Santa es considerado uno de los lugares más hermosos a nivel internacional con los que cuenta Ecuador. Como ya lo había dicho, Baños de Agua Santa genera economía a través del turismo y de la creatividad, siendo un gran aporte de este sector a la economía del Ecuador. Prosiguiendo con la pregunta, ¿qué lecciones se puede aprender de estos casos de éxito? En los casos de éxito, nosotros siempre debemos tomar en cuenta lo siguiente. Muchas veces hay ocasiones que en algunas conferencias nos dicen solamente el emprendimiento nos sacará adelante, lo cual es una verdad a medias. Si bien es cierto el emprendimiento es la oferta, pero al libre de la oferta también depende nuestro negocio de la demanda para que el negocio sea sostenible. Partiendo de ese criterio, nosotros las experiencias que podemos entender de esos productos que se ofertan es que previamente ellos, antes de lanzar un producto al mercado, ¿qué fue lo que hicieron? Hicieron un análisis de lo que es lo que está demandando la gente, qué es lo que la gente necesita conocer para poderles mostrar su arte, para poderles mostrar su cultura, para poder innovar, para poder crear cosas nuevas, ¿sí? Es por eso, por ejemplo, que las TV novelas mexicanas, que es parte de la economía naranja en el ámbito de la economía, perdón, de las telenovelas colombianas, que es parte de la economía naranja en el ámbito de los audiovisuales, han tenido gran éxito. ¿Por qué razón? Porque llegaron a entender que la gente se estaba cansando de las mismas tramas que tienen las telenovelas mexicanas. Entonces las telenovelas colombianas, ¿qué hicieron? Crearon nuevos escenarios, donde que no siempre el actor principal era la señorita más bonita o el hombre más guapo, sino trataron de buscar cualidades en los personajes con la finalidad de crear una forma distinta de apreciar los escenarios, de apreciar el arte. Entonces, ¿eso a qué nos lleva a nosotros a entender? Que no debemos ser continuistas con lo mismo, sino tratar de ir entendiendo cómo va evolucionando la sociedad y en función de esa evolución de la sociedad poder ofrecer nuevos productos. Porque para eso también recordemos algo, hay cosas que antes eran buenas y ahora son malas, y antes que a lo mejor antes eran malas y ahora son buenas. Entonces, producto del mismo proceso de evolución de la sociedad. Muchas gracias, economista. Continuamos con mi compañera Naidelin. Bueno, economista, buenas tardes. Seguimos con las preguntas. Otra pregunta es, ¿cuál es el futuro de las finanzas naranjas en un mundo post pandemia? A ver, nosotros debemos tomar en cuenta que la pandemia afectó económicamente a todo el mundo. ¿De qué forma nos afectó? Hizo que se tienda a contraer la economía. ¿Cómo vino a contraerse? Debido a que la gente no demandaba los productos. Y lo primero que demandó la gente o que quiso comprar la gente después de la pandemia fue alimentos, porque es parte de las necesidades básicas. Ahora, ¿cómo tratar de impulsar después de la post-pandemia la economía naranja, las mismas finanzas naranjas? ¿Qué nos quedó de bueno de la pandemia?
De la pandemia nos quedó de bueno que la gente aprendió a utilizar los sistemas audiovisuales como el mismo WhatsApp, el mismo, eh, el mismo Zoom y diferentes tipos de tecnologías. Esto aquí ha conllevado a que la gente tienda a través de procesos de innovación a vender arte, a vender imagen. A lo mejor hay cosas que para unos cierto grupo de personas no es arte, pero para otros es arte. Ejemplo de ello, existe gente que monetiza a través de TikTok, monetiza a través de YouTube o a través de Facebook. Es decir, tratando de vender su arte, lo que saben hacer. Unos saben cantar, otros saben a lo mejor contar un chiste, otros saben bailar, pero venden su imagen. Entonces, ¿qué nos ha quedado después de la pandemia? Que debemos tratar de entender que debemos irnos innovando constantemente para ofrecer el arte, la cultura, nuestra comida. Hay gente que a través de las redes sociales nos da a conocer cómo cocinar y todos estamos mirando cómo cocinar y consumimos ese producto. Eso es parte de qué? De la economía naranja. Sin darnos cuenta, estamos generándole dinero a la persona que creó ese contenido. Entonces, la lección que nos queda a nosotros es que constantemente debemos estar innovando, creando productos nuevos. Bueno, seguimos con la siguiente, que sería, ¿cómo ve usted la evolución de estas finanzas naranjas en los próximos años? La evolución de las finanzas naranjas va de la mano con la evolución de la educación. Yo inicialmente decía que algo fundamental para poder impulsar las finanzas naranjas es la educación, porque existe gente, por ejemplo, que le gusta la ópera o que le gusta hacer arte con la ópera. Existe gente que le gusta el teatro, pero supongamos un ejemplo. Todos nosotros quienes estamos en este momento, en este diálogo, creamos una obra de teatro o creamos una sinfónica o creamos algún escenario. Pero si no tenemos gente que le guste la ópera, que no le guste la obra de teatro, de nada no va a servir el querer nosotros impulsar la economía naranja. Entonces, por eso es fundamental que mejore el nivel educativo y cultural de nuestra sociedad. Y la forma como vaya evolucionando la economía naranja va a depender bastante también de la evolución de la educación y obviamente también de los productos que tiendan a atraer en este caso las necesidades poblacionales. La siguiente pregunta es, ¿qué consejo le daría a los jóvenes emprendedores que estén interesados en los sectores que se involucran en las finanzas naranjas? Primero, todo negocio debe buscar que sea sostenible. Y para que un negocio sea sostenible, yo lo que debo buscar que este negocio sea productivo, que sea competitivo. Y cuando un negocio es productivo, esto significa que constantemente está bajando costos y está bajando tiempos en los procesos de la generación de algún producto. Ahora, ¿esto cómo lo vinculamos nosotros, por ejemplo, al turismo cultural, que es parte de la economía naranja? ¿Cómo podemos vincularlo? El hecho de que nosotros queremos impulsar el turismo de una forma distinta, de una forma innovadora, podemos aprovechar, por ejemplo, los procesos de la economía circular, del reciclaje, con la finalidad de tratar de crear escenarios distintos y nuevos, utilizando los mismos productos que anteriormente ya fueron utilizados. O a su vez también, otra cosa que nosotros debemos tomar en cuenta, que para poder impulsar la creatividad, un factor fundamental es el aumentar nuestra capacidad intelectual.
Eso nos permite a nosotros el crear nuevos productos, el ir innovando. Muchas veces la gente decía, la única forma de aprender cosas nuevas para innovar en otro territorio es viajando. Ahora no nos hace tanta falta viajar. Lo que nos hace falta es saber utilizar la información existente a través del Internet. Y si utilizamos adecuadamente esa información y podemos nosotros esa misma información aplicarla en un territorio determinado, pues eso nos va a darnos éxito. Entonces, de forma general, yo podría decir que el éxito está en la educación y en la investigación para poder impulsar la economía naranja. Además de esto, ¿qué oportunidades llegan a existir en la investigación en el extranjero sobre las finanzas naranjas para el desarrollo de los países? A ver, a nivel internacional, en torno a las oportunidades que se tiene, es que a la gente le gusta conocer la cultura de otros territorios. Le gusta conocer la forma de vivir de otros territorios. No todo está involucrado en lo que es la creatividad en el arte, en la cultura. Y recordemos para algo, ¿no? El mundo tiene 7 billones de habitantes, distintos tipos de continentes, existen diversos tipos de religiones, por lo tanto también existe varios idiomas a la vez que hablamos en el mundo. Esto que nos hace que seamos todos distintos. Y por tanto, algo que a todos nos gusta conocer cuando vamos a otro país es conocer de parte de su arte, su cultura, su forma de vivir, cómo están estructuradas sus casas, cuál es su forma de alimentarse. Todo eso es parte de la misma economía naranja, parte de este turismo cultural que hacemos. Por ejemplo, hay gente que viene a las Islas Galápagos, viene a conocer los atractivos que tenemos ahí, pero dentro de las Islas Galápagos existe, digamos, escenarios nuevos que se han ido creando, aprovechando las ventajas que nos da la misma naturaleza. O a su vez también cuando nosotros, por ejemplo, viajamos hacia los Estados Unidos, ¿cómo tratamos de aprovechar las experiencias a niveles internacionales? Mirando, por ejemplo, los escenarios de las cosas que existen en Hollywood, que existen en Walt Disney, y tratamos de traer esas mismas ideas de esos éxitos internacionales, traerlo hacia acá al Ecuador. Y es por esta razón que en algunas partes del país tenemos ya incluso parques temáticos vinculados a lo que es la economía naranja, de estos, tomando en cuenta estos escenarios exitosos generados en otra parte. Además, ¿cómo pueden la gente interesada en esto puede mantenerse informada sobre las finanzas naranjas? A ver, la única forma de nosotros de estar informados es constantemente estar, digamos, en las redes sociales, navegando, tratando de aprender cosas nuevas vinculadas hacia las inclinaciones que nosotros podemos tener desde nuestro conocimiento, ¿no? Uno de los problemas que tiene el ser humano es de ser conformista o de quedarse tranquilo con el conocimiento adquirido. Y debemos para esto recordar que la única forma de ser diferentes, de ser competitivos ante una sociedad en constante evolución, es de constantemente investigando, es especializándonos en alguna área. Entonces, toda persona lo que debe buscar siempre es tratar de especializarse en alguna área. ¿Y eso a qué le conlleva? Le conlleva a investigar. Y el investigar, pues obviamente le va a generar un plus adicional dentro de lo que es la economía naranja. También quería saber si me podría ayudar usted, economista, con una sugerencia para
poder incentivar a la gente, a los jóvenes, sobre las finanzas naranjas? A ver, para poder incentivar a los jóvenes, primeramente es necesario, si hablamos en el caso de nuestro país y hablemos un poco de la cultura que tenemos. Tenemos 4 regiones, como ustedes saben, costa, sierra y oriente. Todos somos distintos desde la forma que tenemos de comer, la forma de expresarnos, la forma de vestir. Entonces, parte de ello es tratar de conocer nuestra cultura, es incentivar a la gente que conozca nuestro territorio, por un lado. Por otro lado, también, ¿qué es lo que podemos hacer e impulsar a la gente? Que a través de los mismos distintos libros que existe, nosotros tratar de crear escenarios, obras de teatro vinculadas o relacionadas con lo que nos está contando la historia con estos libros. ¿Para qué? Para tratar de llegar mucho más a la gente de una forma diferente, transmitir el conocimiento a la gente. Recordemos algo, hay un grupo de la población que no le gusta leer. Existe también un grupo poblacional que no le gusta investigar. Pero ante ese tipo de escenarios, lo que nosotros podemos hacer para poder impulsar la economía naranja es tratar de crear unas formas distintas de transmitir el conocimiento. Entonces, eso es un plus adicional, crear escenarios distintos para transmitir el conocimiento. ¿Y cómo les decimos esto a los jóvenes que lo hagan? Pues obviamente pongo un ejemplo, lo que está en un libro de historia, tratar eso de recrearlo a través de una obra de teatro. ¿Para qué? Para que la gente pueda entender a través de una obra de teatro todo lo mejor lo que decía algún capítulo de algún libro. Bueno, economista Fabián, muchísimas gracias por aceptar tanto nuestra invitación y darnos un poco de compartir sus conocimientos, sus experiencias con respecto al tema de las finanzas naranjas. Para nosotros es una información muy valiosa como estudiantes de contabilidad y auditoría, ya que nuestra carrera también se enfoca en eso, en finanzas. Y en verdad agradecemos mucho y apreciamos mucho su tiempo y su disposición con nosotros. Muchas gracias a ustedes también por haberme considerado para poderles apoyarles dentro de su proceso de formación y conocimiento. Un gusto haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Un gusto. De igual Manera, manera, muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, pasen bien.